¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y muy bienvenidas al Festival del Bien Público. Hoy en el programa La Mejor Creatividad para hablar de deportes paralímpicos, para hablar de competencia, para hablar de las situaciones que quizás la creatividad visibiliza como pocos otros espacios. Hablamos de paralímpicos, ¿de qué hablamos? Lo cuentan estas placas. Los Juegos Paralímpicos tuvieron su debut en Roma en 1960, aunque hubo un primer ensayo en Londres en 1948 con 15 atletas participantes en tiro con arco. La Argentina nunca faltó a una cita, aporta esta primera información y sigue dando cuenta de que el atletismo y la natación son los deportes que más medallas le dieron al conjunto nacional, pero también se destacan las buenas performances en judo, en fútbol para ciegos y tenis de mesa. En Tokio 2020, Argentina terminó en el puesto número 63 del medallero internacional. Y la primera de las campañas que vamos a compartir tiene que ver justamente con la propuesta que se hizo para Tokio 2020 desde el Comité Paralímpico Internacional con el título Nosotros, el 15%. Ese 15% que son las personas con discapacidad y que cuentan su historia, cuentan su testimonio en este spot. You're such an inspiration. So brave. You remind me to be happy. I love that you don't let it get you down. Good for you. It breaks my heart. Look at you out and about. You push us all to do better. You are superheroes. Really? Yeah, it was superheroes, all right. We're getting the kids out the door on time. We push strollers. Io sono il passeggino. Be grateful. But there's nothing special about us. We have mortgages. Kill houseplants. Watch reality TV. Pretend we're watching reality TV. Be aggressive with duvets. Get sunburn on holiday. We're politicians and lobsters. Pension advisors. We get married. We met on a blind date. And we can laugh at ourselves too. We love our grannies. And our go-go's. We pray 5 times a day. And no, I'm not praying for a cure. I'm praying for a new handbag. We swipe right. We go on first dates. And get lucky too. So are the pedestals are nice? And the pity tolerated. We're not special. That's not what it's like. Non è la nostra realtà. And only when you see us. Wonderfully ordinary. Wonderfully human. Only then Can we all break down these barriers? That keep us apart. That's 1 billion people. ¿Te lo habías puesto a pensar esto? Posiblemente no, como muchos de nosotros, ¿no? Que quizás no lo hacemos. Y por eso vale la pena el bien público, por eso vale la pena los detalles que vamos a estar compartiendo en esta noche. La campaña se llama Nosotros el 15%, realizada por el Comité Paralímpico Internacional del año pasado del Reino Unido. La agencia es Adam and Eve DDB. Es un video y tiene como objetivo ponerle fin a la discriminación hacia las personas con discapacidad y generar conciencia sobre la importancia de la visibilidad, accesibilidad e inclusión. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con un concepto que se instaló para la polémica, el de superhumanos. El concepto de superhumanos lo instaló una campaña de 2012 londinense para los Juegos Olímpicos y lo que veíamos antes de alguna manera es la respuesta a esta campaña que generó mucha polémica respecto al estereotipo que creó. Lo vemos y después discutimos. Jagger not sagging, roll it backwards, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. Get up, just like that. Get up, just like that. Get up, just like that. Get up,
So 20 years later, of course endorse while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangsta boogie on 2 turntables. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat myself. These simple lines be good for your health. To keep them crime rhymes on the shelf. Live love life like you just don't care. 5,000 never scared. Rain and noise is the moment they feared. Get up, still a beautiful idea. Bueno, y justamente esta propuesta de los Superhumans que se había creado en Londres en el 2012, tiene muchos aspectos para indagar, para profundizar antes de hablar con nuestros invitados del día de hoy. Compartamos estos detalles. Meet the Superhumans put the sport at the heart of the campaign and celebrated the extraordinary achievements of the athletes with no sense of mawkishness or pity. As a counterbalance to the grandeur and exhilaration of Meet the Superhumans, we made 28 short films that told their more intimate, human and personal stories. I broke my finger and stuff a few times. Pulled muscles, broke my sternum, Damage to the hands. a few of my ribs, a few nasty ones. But nothing serious. Thanks for the warm-up. A tactical idea that followed on from the Olympics closing ceremony set the tone for Channel 4's campaign with attitude and swagger. Whoever came up with that thanks for the warm-up stuff for Channel 4 was completely right. For the first time, Paralympic sport matched the viewing figures of mainstream sports. But the most rewarding outcome was helping change people's attitude to disability. After watching the Channel 4 coverage and marketing, 8 out of 10 people thought that disabled athletes were as talented as able-bodied ones. The Superhumans poster, that really makes people think, because the Olympic athletes, they did extraordinary things, but the Paralympic athletes overcome disadvantages and then go on and do really amazing things. In this country, we will never think of sport the same way, and we will never think of disability the same way. Y vamos a debatir estos temas con nuestros invitados. En primer lugar, le damos la bienvenida a Gabriel Coppola, que es deportista, que es licenciado en Educación Física y que es una de las eminencias en tenis adaptado. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Hernán Moyano es director, guionista, jurado de varios festivales, también para pensar la creatividad desde otra impronta. Bienvenido, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gabriel, arranco con vos. A ver, ¿qué pasa cuando ves esto de Superhumans? ¿No? ¿Qué pensás? No, la verdad que me quedo siempre viéndolo, reflexionando, y creo que es lo que invita esta publicidad a hacer con la sociedad, en cada uno de los lugares donde penetró esta publicidad. Creo que te invita a reflexionar. Como persona con discapacidad, deportista, y habiendo sido parte de ese movimiento, obviamente que me lleva un ratito a ese juego que fue realmente transformador para una sociedad que claramente había ya naturalizado algunas cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad, porque es donde surge el movimiento paralímpico, el deporte para las personas con discapacidad. Así que de alguna manera creo que ellos tenían una ventaja con el resto de algunos de los países que todavía debemos transformar esa mirada sobre los deportistas con discapacidad. Claro. Así que fue algo increíble. Y de construir ese concepto de lo suprahumano, ¿no? Porque también hay una estigmatización en esto, ¿no? Bueno, el superhumano lamentablemente cae de vuelta en el etiquetado de las personas con discapacidad, que realmente no representa la discapacidad, una condición fantástica o maravillosa que aparece con el hecho de tener la discapacidad, sino que el concepto sobre la discapacidad está más vinculada a una condición que produce una situación y que a través del contexto en el cual uno se desenvuelve va a tener mayores o menores oportunidades. Claro. La idea es eliminar esas desventajas que ofrecen los obstáculos que tenemos a diario y tratar de potenciar estos facilitadores que te permiten desarrollarte
como sos, que fue una de las publicidades que también vimos que humanizaba mucho más la cuestión. Claro, somos ese 15%. ¿Cómo te impacta esa? Ese número es clarísimo a diario, porque siendo parte del movimiento paralímpico, siendo docente, trabajando en instituciones vinculadas con personas con discapacidad intelectual, como es la Colonia Montes de Oca, ese número realmente es una referencia muy importante. Si lo bajamos a cierta estadística, hoy nos representa casi con 2 personas de cada 10 en nuestro país, y sin olvidar el contexto en el cual también está esa persona. Es una familia que también está atravesada por la situación de discapacidad, una sociedad que debe empezar a tomar más conciencia. En los países de Sudamérica ese número yo creo que asciende un poquito más por las condiciones de la región, pero que en definitiva este mensaje tiene que llegar a todos los países y realmente dejar de hablar de esto y hacer una cuestión de hecho, ¿no? Claro, ¿Sí? total. Hernán, ¿cómo ves estas propuestas? Bueno, la verdad que me parece súper interesante cómo estas dos publicidades dialogan, ¿no? La de Meet the Superhuman, ¿no? Un poco lo que decía Gabriel, ¿no? Esta situación de que una situación produce una reacción en los atletas. Me parece que esa es una publicidad muy efectiva, ¿no? De hecho, tuvo un efecto muy grande, más allá de la polémica. Sí, claro. Logró que el rating de, por ejemplo, ¿no?, los Juegos Paralímpicos creciera, y también cuando hay rating, hay inversión, hay desarrollo en la actividad deportiva. Lo vemos con el fútbol femenino, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Esto, como hasta ese momento creo que era un 14% de la población que está interesada en ver los Juegos Paralímpicos, y esta provocación a la gente del Canal 4, ¿no? De, tienen que lograr que esto cambie, y a partir de esta campaña, ¿no?, que va como al efecto, ¿no?, como hablábamos con Gabriel fuera de cámara, ¿no?, va como a un lugar que realmente impactó, ¿no? A partir de esto se genera que este cambio tan grande, que muchísima gente pueda ver lo que son los Juegos Paralímpicos, que compitan, ¿no? que empate, incluso hasta supere en algunos casos la visibilidad que tiene en los Juegos Paralímpicos. Así que en ese sentido me parece muy valiosa, porque logra esto, ¿no? Como decís vos, a partir de la visibilidad se genera todo el resto. Y la otra de Somos el 15%, me parece que toma la vara, ¿no?, y empieza a acomodar, ¿no?, esa provocación que se dio con Meet the Superhuman. Ambas publicidades me parecen valiosas, ¿no?, desde su lugar. Las dos tienen un gran despliegue de producción, ¿no? Sí. Como uno ve, hay todo como un cortometraje breve, en definitiva. ¿Cuán importante es el despliegue para el mensaje? O en definitiva pasa por las buenas ideas. La verdad que yo creo que detrás de todo siempre tiene que haber un buen concepto, ¿no? Me parece que obviamente sí tiene un perfil, como hablamos con Gabriel, similar a quizás las publicidades de Nike, ¿no? Estas que son muy, muy efectivas, que siempre tienen grandes presupuestos, grandes despliegues. Pero me parece que sobre todo el concepto es lo más importante detrás de una campaña, ¿no? Como decíamos, Meet the Superhuman, es una campaña que apunta a un lenguaje quizás más conocido, ¿no? El de los superhéroes, esta planificación, estos planos, ¿no? El final con todos ellos formados como si fueran superhéroes realmente. Y la otra tiene, comienza con este tono más épico, pero después se humaniza. Claro. Y el concepto es lo más importante detrás de ambas campañas, me parece. Sí, definitivamente. Hay en estos últimos años un crecimiento de las campañas, ¿no? Evidentemente, y nosotros hoy vamos a mostrar y venimos mostrando varias. ¿Se ve el efecto en la sociedad? Se ve el efecto en la sociedad. Hay una sociedad que está mucho más empática con la situación de las personas con discapacidad, que atraviesa no solo los aspectos estructurales para llamar a la accesibilidad o a las posibilidades que uno tiene de poder desenvolverse como cada uno es y como quiere hacerlo, sino que tiene que ver también a esto de la empatía, denominarlo con una conciencia de las cosas que ya están hechas, ¿sí? No necesariamente hablar de inclusión es hacer una rampa en todas las esquinas, sino también es no taparlas las rampas. Gabriel, vos participaste de varias ediciones de Juegos Paralímpicos. Sí. Y la cuestión justamente en este sentido es que han ido creciendo también como un espacio, ¿no? Venimos dando cuenta de esto. ¿Qué te gustaría destacar sobre lo que es, sobre lo que te
pasa, sobre lo que acontece en esos Juegos Paralímpicos en tu experiencia. Me parece que está bueno bajarlo un poquito al llano, ¿no? Bueno, mirá, a mí me pasó en el primero, que fue Londres 2012, que fue donde comenzó toda esta cuestión. Claro, del spot que veíamos. Fue algo increíble. Recién lo charlábamos. Gabriel Coppola y Toussaint Go sacándose fotos en Londres con la campera argentina. Realmente creo que ni al mejor guionista se le hubiese ocurrido en mi historia pensar que yo podría ser parte de esa foto. Sí. El calor de la tribuna, venirnos ya para Río 2016, el calor de la tribuna potenciado por lo que vimos los sudamericanos. Claro. Fue genial, espectacular, ¿no? Fue ahí como recibirme de deportista, porque fue tratar de siempre, ¿no? En todos los juegos uno va a buscar una medalla o hacer lo mejor que uno pueda hacer, pero acompañado de un calor increíble. Y te lo voy a contrastar con lo que nos pasó en Tokio, lamentablemente, que por la pandemia no tuvimos la posibilidad de que los estadios se jueguen en estadios llenos. Se extrañó ese calor, claro, que fue lo que creo que le faltó a este movimiento, que realmente es superador, es el deporte para las personas con discapacidad, es tranquilamente la posibilidad de sacarle la palabra discapacidad y hablar de deporte, claro, ¿sí? Claro. En un sentido bien amplio en esto, y la verdad que haciendo mella y trayéndome todos estos recuerdos, ser parte de la historia del deporte argentino, de las personas con discapacidad, es increíble. Hermoso, sí. Bueno, les voy a presentar a muchos y a muchas que quizás no lo conozcan, a un protagonista de lo que es el mundo gimnástico de España. David Gómez se llama él. Y en este spot del año 2020 de España conocemos un poquito más de este, que es uno de los hombres que ha hecho historia, porque ha sido incluido en las grandes ligas del deporte. Me gustan los peces. Son fáciles de cuidar. No hay que sacarlos a pasear. Desde mi infancia, los límites me los he ido construyendo yo mismo. Con un único lema. Yo puedo. Así es como comienzas a aceptarte como eres. Uno no elige. Y sobre todo, aceptas que vas a ser observado. Mi madre ha sido mi gran motor, la que me ha enseñado a tener paciencia, a no tirar la toalla, mi acompañante en todas mis batallas. Poco a poco, aprendes que la batalla es siempre contra uno mismo. Cuando tengo el objetivo muy claro, voy a por ello. No me gusta tener un entrenamiento vacío, pero en ocasiones aparece. Es como una mascota. Algunos lo llaman miedo, otros, como yo, instinto de supervivencia. Cuando aparece, pienso en los que me acompañan y apoyan, y en mí. De repente, la inercia del movimiento me hace sentirme seguro y el miedo desaparece. Me deja solo ante el peligro. Solo quiero seguir entrenando y superar cada barrera. ¿Qué es imposible? Bueno, ahí es interesante lo que vos decías antes, ¿no? Esta cosa de que se borren los límites entre lo olímpico y lo paralímpico. Se hable de deporte, ¿no? Y que también se hable, esto lo sumo yo, de épica. Porque me parece que acá hay épica como en todo buen deporte, ¿no? Totalmente. Creo que la gran motivación que tiene el deporte es ver lo que sucede, ¿no? En cada una de las disciplinas. Y en ese sentido me parece que la discapacidad se corre un costado en la manera que cada uno pueda hacer su arte, ¿no? Y nos trae, obviamente, nos invita a reflexionar esto de seguir hablando de deporte adaptado, deporte paralímpico, claro, o simplemente deporte. Yo no tengo la respuesta. Pero es interesante el debate. Sí, totalmente. Y también es interesante preguntarte qué te genera, porque esto es una historia, pero también es un
una pieza, ¿no?, que comunica. ¿Qué te genera como pieza, como spot? No, la pieza me parece revolucionaria, sobre todo por la historia, ¿no? Y por lo que también logró hacer el personaje, que es romper con ciertos moldes de la gimnasia, sobre todo una disciplina tan dura y rígida como tal, como lo es, y que una persona con discapacidad sea parte y esté en competencia, tratando de lograr algo con otros que a priori tienen un estereotipo de cuerpo ideal para tener que hacer lo que va a hacer, bueno, me parece también es tremendo. Sí, en un ratito vamos a ver un spot en unos minutos al respecto. Desde tu perspectiva de director, de jurado, de hombre que maneja también las emociones, porque sos un especialista en el mundo del cine de terror también, en este caso, bueno, con otro género, otro registro. Sí. Pero ¿cómo lo ves? Es impresionante, como decía Ariel. Lindo eso de los peces, ¿no? Al principio. No, impresionante cómo pasamos, ¿no? Como de cómo es visto el atleta, ¿no? Como a la historia íntima, ¿no? Como al camino del héroe, ¿no? Que a todos nos toca enfrentar, ¿no? Como ese camino que en mayor o menor medida, ¿no? A todos nos toca, encarar y esta idea, ¿no? De un amigo, un guionista, Juan Pablo Domecq, me dijo alguna vez una frase que la vida siempre ante un nuevo desafío, un nuevo amor, un nuevo proyecto, te pone al borde de un precipicio y te pide que te arrojes al vacío, y lo único que te queda por esperar es que durante la caída te crezcan alas, ¿no? Y un poco esta idea, ¿no? de este camino que David enfrenta, y bueno, que a todos en mayor o menor medida nos toca. Entonces me parece que eso toca una fibra íntima y por eso me parece que además es muy potente. ¿Cuán importante es ir a ese sentimiento para identificar y para movilizar? Y me parece súper potente, me parece que es indispensable, ¿no? Digo, la identificación, es en el cine de terror me toca hacer cine de terror, me toca hacer cine para chicos. Claro. Y la identificación es el elemento más potente, ¿no? Digo, esto que hablamos con Gabriel fuera de cámara, ¿no? De él también en algún momento pensando en abandonar, en el miedo, en lo que viene, ¿no? Y cómo el arriesgarse y tirarse al vacío lo lleva a haber estado quinto en el mundo, ¿no? Entonces, digo, fíjate cómo se traslada a todos. Total. ¿Qué pensás? Yo creo que el gran desafío es poder empezar a humanizar estas cuestiones, ¿no? En definitiva, pensar que hay una persona, ¿sí? Y que nos encanta y estamos formateados, creo, de esta manera de tener que inevitablemente comparar las cosas y no ver al individuo como tal, ¿no? Claro. Es un ser único que su sueño habrá sido ser el mejor representante en gimnasia y tratar de hacerlo de su manera. Y eso humaniza la cuestión que es vinculada a la discapacidad, ¿no? Uh-huh. El estigma o la etiqueta es una construcción social de muchísimos años que va a ser muy difícil y estamos dispuestos a tener y tenemos que dar esa batalla, ¿no? En el buen sentido. Es un proceso de capas, es un proceso de capas que van sacando este estigma, pero que en definitiva creo que llevar a humanizar esta cuestión, que es lo que nos permite ver David en cada una de las imágenes que reflejaba, que no deja de ser alguien con sueños, con deseos, con tratar de alcanzarlo y explotar al máximo su potencial para poder, aunque sea intentarlo. Claro, totalmente. Y contame, ¿cuándo arrancaste? ¿Cuándo arrancaste con esto que hoy te lleva a ser una estrella en el mundo del deporte internacional? Mira, en realidad nunca sabía que me iba a tocar a mí porque mi discapacidad es adquirida. Yo soñaba con ser el 9 de Boca o de la selección argentina en fútbol. Las generales de la ley se cabían. Sí, el legado familiar de Boca. Del fútbol y de Boca. Y en el medio, bueno, un accidente que me dejó como secuela una lesión en la médula espinal, que a partir de esta cuestión empezar a utilizar la silla de ruedas. Y bueno, en ese caso no se me fueron las ganas de seguir siendo un deportista o de hacer deporte o de jugar o de divertirme. O sea, que esa situación fue un disparador para continuar por el deporte. Era algo que iba a ser inevitable en mi vida de alguna manera. Claro. Eso era lo que yo quería para mí. La nueva condición, la nueva situación, realmente no lo cambió, y eso tiene que ver con esto, humanizar las cuestiones, ¿no? Total. El deporte muchas veces para las personas con discapacidad está vinculado a la rehabilitación, a la mejora de la situación que estás pasando. Uh-huh. Y a veces se pierde la posibilidad de ver que
el tipo quiere ser un deportista. Entonces, Claro. ¿qué hay para que sea un deportista? Te estoy hablando del año 95, 96, realmente no había mucho. Y me encontré en un programa de Susana Jiménez con Daniel Highland, que fue el último medallista paralímpico de Atlanta 96, que había ganado una medalla en tenis de mesa. Y me acuerdo que en ese momento le dije a mi papá, estábamos mirando la tele, con mi mamá también estábamos ahí con la familia, yo quiero ser Daniel Highland. Y, de hecho, si le juego le gano. Con 14, 15 años, un soñador, ¿no? Porque primero fue muy difícil encontrar el tenis de mesa. Después fue difícil encontrar el tenis de mesa para las personas con discapacidad, y una vez que lo conseguí, conocí a Daniel, me di cuenta que era muy difícil verdaderamente. Así Total. que llevó muchos años de desarrollo la carrera deportiva, con muchos vaivienes, a partir del 2010, 2011, con la creación del ENAR y el apoyo económico que me hizo tener revanchas más frecuentes de aquellos partidos que no iban tan bien, uno empieza a forjar y a potenciarse como deportista. Y bueno, haber estado en Londres, Río y ahora en Tokio 2020 fue increíble. Y va por más Gabriel Coppola. Y además va por más también con lo bien que comunica, ¿no? Es un lujo tenerlo. Bueno, vamos a sumar una campaña. Los invito y obviamente a todos y a todas ustedes que están del otro lado, que tiene que ver con la accesibilidad. La accesibilidad es todo, dice el título de esta campaña de los Países Bajos, y que va a revelar, quizás, como reveló para nosotros cuando preproducíamos este programa, todo un universo del cual acá sí me parece que no se habla prácticamente nada. Lo vemos y charlamos. Buena, ¿no? Buena campaña, necesaria campaña. ¿Y cómo nos deja pensando? Esta campaña que se llama La accesibilidad lo es todo, o es todo. Es realizada por el Fondo para el Deporte Paralímpico de Países Bajos 2017. La agencia es TVWA. Es un video que ganó el León de Bronce en Cannes en 2017 y 2018 y que busca crear conciencia y reunir fondos, ¿no? Esto lo decía Gabriel, es tan importante, para hacer que las instalaciones deportivas sean más accesibles y convenientes para los atletas con discapacidad. ¿Y qué campaña, ¿no? Qué campaña reveladora, necesaria. Quiero preguntarle a Gabriel Coppola cómo la ve, porque en definitiva toca una arista que me parece no está tan recorrida, ¿no? ¿Qué decís de esto? La verdad es que es la primera vez que veo una publicidad que pueda mostrar esta cuestión que es tan importante de ver, ¿no? Que tiene que ver con la accesibilidad de los espacios, claro, donde las personas con discapacidad nos deberíamos poder mover sin ninguna limitación, sin ninguna restricción, claro, y que tiene que ver con el espacio físico. A ver, siendo también un profesional en el campo de la formación, claro. Veo que también una vez que solucionemos este problema de accesibilidad, vamos a tener otra dificultad dentro de los espacios si no prestamos la atención necesaria, y que tiene que ver con quién te espera del otro lado una vez que superaste la escalera. Y creo que también es el gran desafío, y que tiene que ver con la formación de los profesionales que ocupan esos espacios. Mentalidad, ¿no? Sí, porque si hoy no hay una escalera
Si hoy hay una escalera y no hay una rampa, el día que pongamos una rampa y la persona con discapacidad pueda acceder, ahí va a haber un profesional responsable de darle la mejor actividad física o el deporte a la persona con discapacidad. Entonces también desde un lado B, ocupando el rol de la formación de futuros profesionales en el campo de la actividad física y el deporte, también es un dato que está investigado, que hoy en la formación de esos profesionales, la carga horaria de formación vinculada a la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la actividad física y el deporte es un número bastante menor dentro de los programas de estudio de las carreras. Entonces, el gran desafío tiene muchas aristas, ¿no? Para pensar acá, quedó bien graficado lo que es lo estructural, ¿no? Los accesos y cómo hace el deportista para poder acceder. Una vez que accede, ¿qué va a pasar con esos profesionales, ¿no? Eso me parece que es el gran desafío. Y vos sabes mucho porque como un especialista, como licenciado en educación física, como formador, bueno, lo conocés de adentro, ¿no? Ahora, voy al spot, voy a la estructura. El spot muestra la épica, lo admirable de alguien que es una persona de la natación destacadísima y después te dice, sí, guarda que esto no es que está todo fácil para llegar acá, ¿no? ¿Cómo la valorás? No, me parece impresionante el contraste, ¿no? Y bueno, y la estructura, ¿no? Mostrarte primero los logros deportivos, lo impresionante que puede ser a la vista de alguien que no tiene una discapacidad, ¿no? Y después poner en contraste la preparación, el día a día, ¿no? Lo que obviamente la mayoría de nosotros no procesamos, no vemos, que es tanto más impresionante que el logro deportivo, ¿no? Y como decía Gabriel, es una cuestión de capas, ¿no? De ir concientizando y mostrando las diferentes aristas, ¿no? que tiene, digo, la formación, la preparación, la concientización del otro, porque como decía Gabriel, no solamente hace falta una rampa, sino hace falta que alguien no tape esa rampa y que, bueno, es un proceso complejo y me parece que esta publicidad también ayuda mucho a que el mensaje llegue de una manera muy potente. Total. Gabriel, Hernán, muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a vos. Un gustazo. Un gusto. Y para trabajar la empatía, el spot que viene ahora tiene que ver con objetos de empatía. Objetos que le plantean a las personas que quizás nunca registran la realidad de aquellos que tienen discapacidad, cómo sería, ¿no? Desde la provocación, desde la intervención, este spot dice esto. É muito amor envolvido, pessoas competentes. Cada um dá um pouquinho de si para ceder ser o que ela é, né? Ih, já vou chorar. Vocês podem ficar à vontade aqui, eu vou pegar o cardápio para vocês, tá? Ah, tá bom. Fica à vontade. Obrigada. É longo. Por que essa faca? Ué? Estranho, né? Tá de lado. Eu não sei usar essa faca. Ai, como tu queixa aí? Dá, né? Cadê o garçom? Ah, pode vai. Ai, fiquei muito sem reação agora.
bueno, ¿no? Qué buena intervención. Esto se hizo en un restaurante en San Pablo en el año 2019 y generó esta posibilidad que a nosotros nos pone en un lugar de, bueno, nos damos cuenta, ¿no? Nos podemos dar cuenta ahora. Bien, después de todo este recorrido por los deportes paralímpicos, por la creatividad, por buenos encuentros, les proponemos una pausa y después de la pausa, la AMIA, la memoria y una campaña extraordinaria de este año. Ya volvemos. Tiene olvido el amor cuando construye esperanza, así es como la memoria funda una estrella sin par. Pero también el dolor deja escurrir su nostalgia en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad. En ese espejo del tiempo se mira la humanidad. Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar, que aunque mil veces la rompa, solo existe una verdad. 85 silencios resuenan en mi canción, estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar, estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar. Y esta maravilla que estamos compartiendo de generación en generación, este proyecto que se desarrolló para justamente hacer memoria, ¿no? Por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, marca desde la creación de Víctor Heredia, de esta canción No tiene olvido el amor, la posibilidad de encontrarse con estas figuras, ¿no? Qué maravilla, padres, madres, hijos, hijas, talentos argentinos, ¿no? Uno se lo quiere quedar viendo entero porque se va encontrando con tantos y tantas, ¿no? Ahí sí se da el encuentro total y esta posibilidad de hacer memoria desde el arte. La AMIA tiene cada año una campaña fantástica para esto. Nos contaba Víctor Heredia en una charla que le costó un poco encontrar, que no confiaba en encontrar la canción. Y miren lo que es esta gesta. Y vamos a hablar con uno de los creadores de esto. Así que acompáñenme al living porque Elio Kapsuk es uno de los responsables, ¿no? De hacer siempre cosas maravillosas y de encontrarle recursos a la creatividad de la memoria. Bienvenido, Elio. Muchas gracias. Muchas gracias por este reconocimiento. Por favor, hemos pasado en un programa que aprovechamos para recomendar a quienes están mirando y que está en nuestro canal de YouTube, un programa dedicado a la memoria histórica, donde claramente uno de los elementos es el atentado a la AMIA y las piezas creativas que ustedes pudieron realizar realmente notables, algunas, por ejemplo, protagonizadas por aquellos que nacieron aquel día del atentado, Steffi Reutemann como cara visible, pero muchos chicos y chicas, y en este caso, digo, una nueva manera de encontrarnos con la memoria, ¿no? Que uno dice, bueno, qué difícil ser creativos con la memoria, pero ustedes lo logran año a año. ¿Cómo hacen esos brainstorming para llegar a cosas tan piolas, ¿no? Comunicacionalmente. Bueno, a ver, tiene como dos partes, ¿no? Por un lado, esta idea del miedo a la hoja en blanco, claro, vinculado a qué se hace todos los años, pero por el otro lado, el hecho de hacer todos los años y sin dejar de lado la creatividad y las ideas, que claro, es aquello que nosotros nos nutrimos en equipo para que esto surja, la verdad que el hecho de hacer todos los años también nos da un ejercicio particular. Claro, estar en movimiento, ¿no? Estamos en movimiento, es un ejercicio, lo naturalizamos de tal forma que nos parece... es como ir al gimnasio. Claro, es como, el músculo está trabajado. Es como ir al gimnasio. Esto, de alguna manera, es como bajarle el nivel a esto de que qué genios que todos los años se les ocurre algo.
La realidad es que se nos ocurren muchísimas cosas, Claro. muchísimas más cosas. Algunas son realizables, otras no. Claro. Y lo más importante siempre es tener muy claro el objetivo. El objetivo es nuestra lucha permanente contra el olvido. Totalmente, que es fundamental. La memoria es un trabajo, el olvido es automático. La memoria necesita de campañas, de efemérides, de lugares simbólicos y físicos, ¿no? Y en esa dimensión hay dos aspectos. Uno es, a todos aquellos que tienen memoria vivencial, es generar una excusa para que la memoria reaparezca, ¿no? resurja, Resurja, sí. sumerja, Sí. pase la superficie. Es muy común cuando uno dice, che, trabajo en AMIA. Ah, yo el 18 de julio del 94 estaba en tal lugar. Esa referencia está. Necesitamos regenerar. Y generar en los que no habían nacido, Bueno, ¿no? esa es la otra dimensión. La otra. Entonces, la otra dimensión es cómo generar memoria sin recuerdo. Hace ya 7 u 8 años que estamos trabajando con esto como un eje principal nuestro. Generar memoria sin recuerdo. ¿Cómo se hace eso? Con la transmisión. De experiencia. Cuando en un video anterior, Mateo Sujatovich, el líder de Conociendo Rusia, dice... Hijo de Leo, ¿no? Hijo de Leo, y hoy uno de los artistas Increíble. más significativos de nuestro país, agarra y dice, yo lo recuerdo, no estuve ahí, me lo contaron para no olvidar. Así empieza el tema. Y básicamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la transmisión. La única posibilidad es que aquellos que lo vivieron o en forma simbólica el testimonio pase de una generación a otra generación. Claro. El testimonio puede ser una víctima sobreviviente, puede ser un familiar de las víctimas, o puede ser también un espacio, como el espacio que hemos creado en AMIA, que es el corredor de la memoria, que une Claro. las avenidas Corrientes y Córdoba, con un montón de intervenciones, con la estación de subte, con los murales del Hospital de Clínicas. Es el tema de transmisión. Cuando hay transmisión, hay la posibilidad de que las nuevas generaciones vayan no a la memoria individual, sino a la memoria colectiva, que a la es memoria ese colectiva reservorio. y puedan hacer el ejercicio de recordación. Sí. Y siempre tenemos que decirlo, es que la recordación en tiempo de impunidad tiene que sí o sí incluir el reclamo de justicia. El reclamo de por justicia. supuesto, que al cual adherimos permanentemente, ¿no? Todos los días. Obviamente uno recuerda en un día particular, que es el aniversario del atentado, pero es un reclamo que subrayamos, que adherimos y que lo hacemos también por el atentado a la Embajada de Israel, ¿no? Dicho sea de paso, no lo dejamos de lado. Pero pregunto en relación a lo que atañe a este programa, que es la creatividad. Me imagino que ustedes deben pensar mucho, más allá de la creación de los elementos de la campaña, sobre el hecho comunicacional, así se dice. Y ahí va la pregunta, ¿qué importancia tiene ser creativos para el efecto del mensaje? A ver, yo creo que ser creativos es quizás de alguna manera es cómo lo recibe el otro, ¿no? Nosotros no nos preocupamos por ser creativos, no nos preocupamos por tener aquella idea maravillosa, sino que nos preocupamos para cumplir objetivos. El truco nuestro es mirar en 360, ¿ok? La palabra es abordaje. Bien. Es una misma cosa abordada de distintas formas, girando alrededor de eso y pensando desde dónde lo vamos a abordar. Total. ¿Lo abordamos de la historia de las víctimas? ¿Lo abordamos desde lo que vivieron? ¿Lo abordamos desde lo que no vivieron? ¿Lo que les truncaron? ¿Cómo se transmite de una generación a otra generación? ¿Cómo le transmitimos nosotros a nuestras hijas e hijos nuestras pasiones, nuestros amores? Y también nuestra memoria, porque igual que las pasiones y los amores, la memoria es parte constitucional de lo que somos, es parte de nuestra identidad. Sí. Y en ese sentido hay un símbolo que a mí siempre me llamó mucho la atención, que son los padres y las madres y sus hijos y sus hijas artistas. Artistas, claro. Entonces nos imaginamos eso, nos imaginamos el resultado y después fuimos a ese resultado y lo llamamos a Víctor, que es un genio absoluto, y dijimos, necesitamos una canción para esto. Bueno, y ahí está esa historia hermosa, ¿no? Que termina siendo No tiene olvido el amor. Vamos a compartir la campaña de este año, Vidas Truncadas, ¿no? Que justamente llevaron adelante para seguir charlando.
Carlos Ilu tiene 36 años. Ademar Zárate Loaiza tiene 31 años. Aida Mónica Feldman de Golfeller tiene 39 años. Diego de Pirlo tiene 23 años. Viviana Casabé tiene 24 años. Agustín es un chico muy creativo, aunque más bien callado, serio, pero muy ocurrente. Fernando Roberto Pérez tiene 47 años, es gasista y plomero. Es una persona de un gran corazón, muy atenta. Marisa Saídes es la sonrisa de la AMIA. Así la han bautizado sus compañeros. Susi trabajó en instituciones educativas, dio clases de Torá e impulsó programas de asistencia social. Gracias a su hermano, consiguió empleo como albañil en las refacciones que está haciendo la AMIA. Si uno llama al conmutador, atiende ella. AMIA, Comunidad Judía de Buenos Aires, mi nombre es Rosita, ¿qué puedo hacer por usted? Esa mañana se despide de su esposa y le dice que cuide muy bien a los chicos. El 18 de julio de 1994, a las 9:53, un coche bomba explota en la sede de la AMIA, en Pasteur 633. Una ráfaga fuerte los levanta por el aire y arranca a Sebastián de las manos de su madre. El atentado terrorista asesinó 85 personas y dejó más de 300 heridos. Juan Carlos Terranova, presente. Danilo Villaverde, presente. Andrea Guterman, presente. Iliana Markovich, presente. Liliana Swimmer, presente. Erwin García Tenorio, presente. Mónica Nudel, presente. Guillermo Galarraga, presente. Silvia Portnoy, presente. Carlos Avendaño Bobadilla, presente. Son 28 años de impunidad. Son 28 años de impunidad. Son 28 años de impunidad. No queremos nada menos que la verdad. No queremos nada menos que la verdad. No queremos nada menos que la verdad. No exigimos nada más que la justicia. No exigimos nada más que justicia. No exigimos nada más que justicia. Qué fuerte, ¿eh? Y además, como también la palabra, ¿no? Las palabras sencillas como decir un nombre y presente pueden conmover como conmueven, ¿no? Ahí me sonrío porque me parece que en un punto nos da felicidad, ¿no? Nos han hecho creer tanto tiempo que la memoria tira para atrás, que te hunde, sí. que no podés conseguir el futuro, hay que soltar, dejarlo atrás. Lo dicen los que tienen cosas para esconder, también digamos esto, ¿no? 100%. Y para nosotros es una alegría poder recordar, es un compromiso poder recordar, traerlos al presente. Bueno, nosotros acá primero generamos una idea nueva. Empezamos a hablar no del 18 de julio, sino del mes de la memoria. Uh-huh. Esto que ustedes acaban de ver es un resumen final, pero que es una campaña que duró todo el mes. Todo el mes, en el cual cada una de estas personas contó en 1 minuto, 1 minuto 20, la historia, sus nombres y sus rostros y su vida en presente, claro. Hasta ese 18 de julio. Tan importante esto, porque siempre hablamos de la cifra y en general a veces la síntesis de las cifras es injusta con estas personas. Entonces también es un hecho de reparación. Bueno, vos hablabas de cómo enfocar, ¿no? Una de las cosas es a través de cómo haces para combatir con el número 85. Sí, ya entendí, son 85. Pero ¿cuánto es 85? 1 más 1, ¿no? Se ha dicho en otras. ¿No? 1 más 1 más 1. Y la forma de decirlo es contando sus historias en presente. Claro. Un dato frío, pero de contundencia. Estamos llegando a los 6 millones de visualizaciones
de cada una de las historias. Wow. O sea, en total, ¿verdad? Ahora, y por el otro lado, salir de este eje de comunicación en el cual el que comunica es uno solo, el que comunica es la AMIA. Claro. No. Nosotros replicamos, pero cada uno de los que participó se comprometía a grabarlo y a compartirlo. Claro. Entonces, en ese territorio, no solamente aquellos que están ligados al tema directamente. Al tema a través de las redes nuestras, sino en las redes de cada uno. Claro. y en sus redes, obviamente, a sus propios seguidores. Sí, sí, llegar a mucha gente que quizás ni sabe del tema, porque hay gente muy joven que usa redes. Bueno, fantástico la capacidad de hacer memoria desde la comunicación de bien público. Una vez más, felicitaciones y gracias por haber venido. Y muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, realmente vale la pena, ¿no? Cuando uno encuentra el talento y el compromiso en favor de la memoria histórica y desde ideas que siempre acercan, por más que uno conozca el tema y lo entiende mejor cada año, ¿no? Desde este tipo de campañas. Bueno, nosotros nos vamos con la tarea cumplida de la creatividad, la mejor del mundo, también Argentina, por cierto, y la próxima semana hay mucho más aquí en la televisión pública. Gracias.